Saludos para todos, me encanta nuevamente estar con ustedes. Vamos a hablar del tema hoy de la estequiometría, llamados cálculos químicos e interpretación de las ecuaciones balanceadas. En una ecuación química, recordemos que en una ecuación química nos dan los informes cualitativos y nos dan los informes cuantitativos. Recuerden que cualitativo se refiere a las cualidades y cuantitativo se refiere a la cantidad. Cuantitativos como por ejemplo el estado de la materia, si es sólido, líquido o gaseoso, nos están dando las cualidades, y cuantitativos nos están dando el número, o sea, la cantidad de gramos o de masa de cada elemento, tanto de los reactivos como de los productos, la cantidad de materia que participa y la que se produce durante una reacción química. Tenemos que darle reconocimiento al químico llamado francés Antonio Lavoisier, Laurent Lavoisier. Antoine Lavoisier, conocido como el padre de la química, él postuló y dijo: la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Por lo tanto, la masa debe permanecer igual tanto en los reactivos como en los productos. Miremos cómo podemos nosotros interpretar las ecuaciones químicas. Recuerden que las ecuaciones químicas son unas fórmulas matemáticas en las cuales hay una igualdad, y en esa igualdad tenemos los reactivos, que los estoy enseñando, los reactivos y los productos. Entonces, esos reactivos y esos productos tenemos que utilizar nosotros términos como los átomos, las moles y el número de gramos. Entonces miremos lo siguiente: se deben utilizar los términos átomos, moles y número de gramos. Cuando hablamos de sustancias gaseosas debemos aplicar las mediciones de volumen, como son los mililitros y los litros. Explicación: en la siguiente ecuación química tenemos lo siguiente: el hierro más el oxígeno, que son los reactivos, producen el óxido de hierro, o llamado óxido férrico, el óxido férrico. Ahora miremos qué información nos da esa ecuación química, porque ya les he dicho que es una ecuación matemática con la cual podemos hacer nosotros cálculos matemáticos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? El número de moles. Miremos el número de moles: 4 moles. Este 4 me está indicando 4 moles. 3 moles de oxígeno y 2 moles de óxido férrico. Entonces, número de moles: 4 moles. 3 moles de oxígeno y 2 moles de óxido férrico. Entonces el número que está antes es el número de moles. Pero también tenemos que averiguar la cantidad de átomos. Entonces miremos en una ecuación química estequiométrica, o sea, igual, porque tiene la misma cantidad de átomos en los reactivos, igual a lo de los productos. Entonces tenemos 4 átomos de hierro. Miremos, este 4 multiplica 4 átomos de hierro. Miremos el oxígeno, este 3 se está multiplicando, 3 por 2, 6, 6 átomos de oxígeno. Y miremos en los productos, este 2 se está multiplicando, 2 por 3, 6 átomos de oxígeno, y aquí 3 por 2, 6 átomos de oxígeno. Entonces el oxígeno de los reactivos es igual al oxígeno de los productos. Y en el caso del hierro, 2 por 2, 4, 4 átomos es igual a 4 átomos. Entonces tenemos 4 átomos de hierro, 6 átomos de oxígeno, que producen 4 átomos de hierro. 2 por 2, 4, 4 átomos de hierro, y produce 6 átomos de oxígeno. Importante recordar lo siguiente, que el coeficiente que se encuentra antes del símbolo, este coeficiente está multiplicando a todos los átomos de la molécula. 4 multiplica, 4 por 1, 4, y 3 por 2, 6. Vamos a hacer una serie de ejercicios como para entender más claro la información que nos dan las ecuaciones químicas. Nos dicen lo siguiente: ¿cuántas moléculas de oxígeno se requieren para oxidar 4 átomos de hierro? Resulta que la ecuación ya está, miren. 4 átomos de hierro necesitan 3 moles. 3 moles de oxígeno para producir 2 moles de esto. O sea que la respuesta ya está. Miren, nos preguntan ¿cuántas moléculas? Aquí nos están diciendo que 3. ¿Cuántas moléculas de oxígeno se requieren para oxidar cuánto? 4 átomos de hierro. Entonces la respuesta son 3 moléculas de oxígeno o 3 moles de oxígeno. Recordemos también lo siguiente, que cuando vimos la tabla periódica, en los elementos químicos tenemos
el número atómico en el caso del hierro, que es 26, el símbolo químico, que es Fe, la primera letra mayúscula, la segunda minúscula, el nombre del elemento, que es el hierro, y la masa atómica, que es 55.847, que se puede trabajar como 55.8. Miremos para qué vamos a necesitar esos valores. En el caso del oxígeno, número atómico 8, masa atómica 15.99, aproximadamente 16. Nosotros vamos a trabajar con 16 y el símbolo O del oxígeno. Entonces miremos. Cada átomo de oxígeno tiene una masa de 50, cada átomo de hierro tiene una masa de 55.8 gramos. Aquí lo estamos viendo. ¿Cuánto pesa un átomo de hierro? ¿Cuál es la masa de un átomo de hierro? 55.8. 55.8 gramos. Por 4. ¿Por qué por 4? Porque aquí dice 4 átomos de hierro. Por 4 nos da un total de 223,2 gramos de hierro. ¿Qué quiere decir? Que están reaccionando 223,2 gramos de hierro están reaccionando con este oxígeno. Vamos a mirar qué cantidad de gramos de oxígeno están reaccionando. Hacemos el mismo cálculo. El oxígeno tiene una masa de 16, ya miramos que 15,99 es aproximadamente 16. El oxígeno tiene una masa de 16 gramos. 16 por 2, ¿por qué? Porque hay dos átomos de aquí, 16 por 2, pero son 3 moles, se multiplica por 3, 32, que nos da 16 por 2, 32. Como son 3 moles, nos da 96 gramos de oxígeno. Por lo tanto, tenemos 96 gramos de oxígeno. ¿Qué quiere esta información? ¿Qué significa? Sencillamente que 223 gramos de hierro aquí reaccionan con 96 gramos de oxígeno para producir 2 moles de óxido férrico. Ahora tenemos que mirar cuánto pesa ese óxido férrico, y para averiguar el peso del óxido férrico tenemos que averiguar cuánto pesa una mol, o sea, tenemos que averiguar el peso molecular de este óxido de hierro, o sea, cuánto pesa el Fe2 o 3. Entonces nos dice, si se producen 2 moles, aquí estamos marcando 2 moles, determinemos la masa de una mol, o sea, averiguamos cuánto vale una mol, y después de que tengamos el conocimiento cuál es la masa de esa mol, que nos va a dar aquí, esa mol la vamos a multiplicar por 2 y nos va a dar la cantidad de óxido férrico que se produce aquí. Entonces hagamos el cálculo. El hierro, tenemos aquí que el hierro, un átomo de hierro pesa 55.8. 55.8 por 2. ¿Por qué por 2? Porque tiene 2 átomos de hierro. Da 111,6 gramos de hierro. O sea que el peso molecular del hierro, de la molécula F2 o 3, el hierro pesa 111,6 gramos de hierro. Ahora miremos el oxígeno. Mire que son 3 átomos de oxígeno. El oxígeno tiene una masa de 16. Aquí lo vimos, 16. 16 por 3 nos da 48 gramos de oxígeno. Sumamos los gramos de hierro y los gramos de oxígeno y nos da lo que pesa una mol o una molécula de óxido férrico. ¿Cuánto pesa? 159,6 gramos pesa una mol. Pero resulta que la ecuación nos dice que son 2. Como son 2, multiplicamos por 2. Como son 2 moles, multiplicamos 159,6 por 2 y nos da 3,19,2 gramos de óxido férrico. Ese es el análisis que tenemos que hacer en los ejercicios siguientes. Primero, determinar cuántas moles hay ahí, cuántos átomos y cuál es la masa de cada uno. Entonces, repito, 4 moles, 3 moles y 2 moles. Átomos, 4 átomos de hierro, 3 por 2, 6 átomos de oxígeno, 2 por 2, 4 átomos de hierro y 3 por 2, 6 átomos de oxígeno. Eso lo tenemos que hacer para todos los ejercicios. Averiguamos el peso molecular y averiguamos cuánto pesa cada compuesto, cuánto pesan estas 4 moles, cuánto pesan las 3 moles de oxígeno y cuánto pesan las 2 moles de óxido férrico. Continuemos. Entonces, esto significa que lo que acabamos de mencionar, vamos a utilizar aquí, vamos a rayar un poquito y luego borramos a ver si nos permite el marcador. A ver si nos permite ese marcador, lo vamos a poner con color rojo. Y ese marcador, miren ustedes, 4 moles, aquí tenemos 4 moles, 4 moles, 4 moles, 3 moles, miren, 3 moles y 2 moles. Entonces, 2 moles. Entonces, 4 moles, 3 moles
y 2 moles. Ahora, miremos el número de gramos. Recuerden que el número de gramos es los gramos de hierro. O sea, todo esto es la cantidad de gramos de los 4 moles de hierro. 96 gramos de oxígeno se averiguaron por este caso, que son 6 átomos de oxígeno. El oxígeno pesa 16, 16 por 6, 96. Si nos damos cuenta, la suma de 223 más 96 nos da 319,2 gramos. Por lo tanto, podemos decir como respuesta que 223,2 gramos de hierro reaccionan con 96 gramos de oxígeno para producir 319,2 gramos de trióxido de hierro, o también llamado el compuesto óxido, llamado también ese compuesto óxido férrico. Bueno, entremos a hacer una serie de ejercicios que vamos a dejar para que ustedes en sus casas practiquen. Entonces miremos lo siguiente. Tarea: interpreten las siguientes ecuaciones químicas en términos de moles, átomos y gramos. Entonces, como decía anteriormente, ¿qué es lo que hay que en los ejercicios siguientes? Mirar cuántas moles hay, cuántos gramos hay y cuántos átomos hay. Entonces, aquí los dos ejercicios que quedan de tarea son estos. Ejercicio número 1. El carbono más el oxígeno produce dióxido de carbono. Segundo, el hidrógeno más nitrógeno produce amoníaco. Aquí adelantando un poquito la tarea, ¿qué significa? Una mol de carbono, una mol de oxígeno produce una mol de dióxido de carbono. Miremos los átomos. Un átomo de carbono, 2 átomos de oxígeno producen un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno. En el segundo ejercicio, 3 moles de hidrógeno produce más una mol de nitrógeno más 2 produce 2 moles de amoníaco. Ahora miremos la cantidad de átomos. Esto multiplica 3 por 2, 6. 6 átomos de hidrógeno. Y aquí hay 3 por 2, 6 átomos de hidrógeno, 2 átomos de nitrógeno y 2 átomos de nitrógeno. Entonces ya está hecha la mitad de la tarea, que es cuántas moles hay y cuántos átomos. Tendríamos que averiguar cuánto pesa cada uno. Entonces esa es parte del ejercicio que tenemos que resolver. Vamos a entrar a hablar ahora acerca del concepto de ración molar. Vuelvo a repetir que la química es muy sencilla. Tenemos que mirarla con calma, escuchar, escribir, consultar. Concepto de razón molar. La razón molar es un término matemático. La razón es una proporción. Entonces, una ecuación también se puede interpretar en términos de moles. Entonces, en la reacción de combustión, por ejemplo, del metano, el metano más el oxígeno produce CO2 más agua. Pero miremos las moléculas que ocurren aquí. Una molécula, una mol de metano más 2 moles de oxígeno producen una mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua. Eso es lo que en esa ecuación matemática se cumplen todos los cálculos que podamos realizar. Entonces, metano más oxígeno reaccionan, producen dióxido de carbono más agua. Miremos, se pueden escribir expresiones de igualdad para relacionar los moles de los reactivos entre sí y los moles de los reactivos con los moles de los productos utilizando los coeficientes de la ecuación. Aquí podemos decir, mire, a grandes rasgos, una mol de metano produce una mol de dióxido de carbono. Una mol de metano produce una mol de dióxido de carbono. Otra cosa, una mol de metano produce 2 moles de agua. Aquí dice 2. Una mol de metano produce 2 moles de agua. También puedo decir, una mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno. Repito, una mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno. Lo mismo, se produce una mol de dióxido de carbono y se producen 2 moles de agua. Con esas igualdades, con esas relaciones, con esas razones, podemos hacerlas lo siguiente y luego lo podemos representar en forma matemática. Miremos, para esta ecuación, una mol de metano, aquí dice una mol, por favor, vamos a utilizar el marcador, ese marcador o resaltador, vamos a cambiarle aquí el espesor, bueno, el marcador, ahí nos quedó el marcador. Ese marcador, por ejemplo, nos está indicando lo siguiente, aquí nos está diciendo 1. Esto quiere decir 1, si no hay escrito nada es 1. Aquí 2 nos está diciendo 2 moles. Aquí nos está diciendo 1 mol y aquí nos está diciendo 2 moles. El número de moles. Entonces, una mol de metano
reacciona con 2 moles de oxígeno. Aquí está, reacciona con 2 moles de oxígeno. Ahora, una mol de CO2, una mol de CO2, se produce una mol de CO2 y se producen 2 moles de agua. Hay una relación. Esto es la razón molar. Ahora nos están diciendo una mol de CH4, una mol de CH4 produce una mol de CO2. Mire, una mol de CH4 produce una mol de CO2. Y ahora nos están diciendo 2 moles de oxígeno, 2 moles de oxígeno, miren, 2 moles de oxígeno producen 2 moles de agua. O sea, esas son relaciones matemáticas que nosotros podemos tener y eso significa solamente en esa ecuación, solamente en esa ecuación. Volvamos a borrar aquí, vamos a borrar lo que escribimos aquí, utilicemos el borrador para que no nos quede en la presentación. Borramos aquí en la presentación y continuamos. Entonces tenemos aquí nuestro puntero y continuamos con la presentación. Se pueden escribir esas relaciones que acabamos de mencionar en forma de fraccionarios. Hay una relación. Una mol de CO2, ¿cierto? Produce 2 moles de agua. O una mol de CH4 se relaciona con una mol de CO2. 2 moles de oxígeno se relacionan con 2 moles de agua y una mol de CH4 tiene una razón molar con 2 moles de oxígeno. ¿De dónde la sacamos? De la especificación de lo que hablamos anteriormente. ¿Listo? Vamos a mirar la primera. Una mol de CO2 y 2 moles de agua. Una mol de CO2, mire, aquí está una mol de CO2. Vamos a utilizar la tinta y entonces al utilizar la tinta con la pluma, entonces vamos a mirar aquí en la anterior si nos permite utilizar la pluma. Utilicemos la pluma y al utilizar la pluma entonces estamos hablando nosotros, miren ustedes aquí, marquemos esta, una mol de CH4 de metano tiene una razón molar con 2 moles de oxígeno. Miremos en la siguiente, una mol de metano, mire, una mol de metano CH4 se relaciona con 2 moles de oxígeno. Una mol de metano con 2 moles de oxígeno. Miremos a ver si es con el oxígeno. Sí, ahí está. Una mol de metano se relaciona con 2 moles de oxígeno. Borremos nuevamente aquí lo que utilizamos para la explicación. Usemos el borrador. Borramos y continuamos. Entonces, esas son lo que se llaman las relaciones molares. Hay una relación. Ahora estas relaciones molares se utilizan para solucionar los ejercicios cuando nos preguntan cuántas moles se producen o cuántas moles se necesitan. Miremos aquí, hay un ejercicio. Dice, ejercicio, la descomposición del ácido clorhídrico, o sea, este ácido clorhídrico por el aluminio, se representa con la siguiente ecuación balanceada. El aluminio, entonces, ¿qué está diciendo? Que el ácido clorhídrico reacciona con el aluminio y forma este compuesto que se llama el tricloruro de aluminio más hidrógeno. Entonces, ahora, ¿qué nos están preguntando? Nos preguntan cuántas moles de hidrógeno. Nos están preguntando cuántas moles de hidrógeno se producen a partir de 2 moles de HCl. Entonces, miren lo siguiente, nos están preguntando aquí cuántas moles de hidrógeno. Aquí nos están preguntando esto. ¿Cuántas moles de hidrógeno? Marquémoslo allí para que lo veamos, marcador de pluma, y lo miremos aquí. Aquí nos están preguntando es esto, mire. Nos están preguntando cuántas moles de hidrógeno de estas. Nos están preguntando cuántas moles se producen de estas. ¿Cuántas moles de hidrógeno se producen a partir de 2 moles de HCl? Nos están diciendo no de 6, nos están diciendo de 2 moles de este compuesto, ¿cuántas se producen? Sencillamente lo que tenemos que trabajar es con las relaciones que hay aquí. Miren, 6 moles de ácido clorhídrico producen 3 moles de hidrógeno. Miren esta relación. 6 moles de ácido clorhídrico producen 3 moles de hidrógeno. Entonces, esta es la relación. Esta también es otra relación. 3 moles de hidrógeno producen 6 de oxígeno. Es lo mismo. ¿Cuál vamos a utilizar? Utilizamos esta, miren. 3 moles de hidrógeno, esta. Producen, entonces 3 moles de hidrógeno se producen con 6 moles de ácido clorhídrico. ¿Por qué utilizamos esa? Mire, porque esto se cancela. Las moles de HCl se cancelan con las moles de HCl. Se cancelan estas con estas y la respuesta me va a dar en moles de hidrógeno, que es lo que tengo aquí, miren. En moles de
hidrógeno. Entonces multiplico 2 moles de HCl por 3 dividido en 6. 2 por 3, 6. 6 dividido en 6 me da 1 mol. Respuesta, 1 mol de hidrógeno. Respuesta, se produce 1 mol de hidrógeno. Entonces miren ustedes, para resolver esos ejercicios se utiliza la relación que hay aquí. 2 moles de aluminio reaccionan con 6 moles de oxígeno. 2 moles de aluminio producen 2 moles de cloruro de aluminio. 2 moles de aluminio producen 3 moles de hidrógeno. Entonces podemos hacer estas relaciones y de acuerdo a lo que vayamos a buscar, colocamos la fracción molar o la razón molar, que es esa razón molar, para que estos se nos puedan cancelar y mirar qué es lo que estamos buscando. En la medida que vayamos resolviendo ejercicios, vamos a entender un poquito con mayor claridad cada uno de esos conceptos. Entonces, continuamos. Otro ejercicio, miremos otro ejercicio. ¿Cuántos átomos gramos? Cuando nos preguntan átomos gramos, nos estamos refiriendo nosotros a átomos gramos. Mire aquí, átomos gramos, átomos gramos se refiere a moles. O sea, ¿cuántas moles? Están preguntando cuántas moles de aluminio se requieren para reaccionar completamente con 2 moles de ácido clorhídrico. Tenemos que partir de la reacción química. Esta es la reacción química o la ecuación. 2 moles de aluminio en estado sólido reaccionan con 6 moles de ácido clorhídrico en estado acuoso. Producen 2 moles de tricloruro de aluminio en estado acuoso más 3 moles de hidrógeno en estado gaseoso. Eso es lo que se llama la ecuación química. En esa ecuación química hay unas relaciones molares o razones molares. Miren, 2 moles de aluminio, 2 moles de ALE producen 6 moles, reaccionan con 6 moles de ácido clorhídrico. Aquí dice 2 moles de aluminio reaccionan con 6 moles de ácido clorhídrico. Y aquí dice 6 moles de ácido clorhídrico. Mire, reaccionan 6 moles de ácido, reaccionan con 2 moles de aluminio. Esas son lo que llamamos nosotros las razones molares. Esas razones molares las utilizamos dependiendo de lo que nos pregunten. Como aquí me preguntan moles de aluminio, el ejercicio pregunta, aquí dice cuántas moles de aluminio, entonces el que necesito es el que las moles de aluminio estén arriba en el numerador. Moles de aluminio, tengo estas moles de aluminio. ¿Cuál sería la fracción molar? Esta razón molar, esta es la que debo utilizar, es esta. 2 moles de aluminio y 6 moles de ácido clorhídrico. ¿Qué hago entonces? El ejercicio me dice, para reaccionar completamente 2 moles de HCl. Entonces tenemos 2 moles de HCl, se cancelan con 6 moles de ácido clorhídrico y me queda 2 por 2, 4 dividido en 6. 2 por 2, 4 eso me da 4 dividido en 6, que me da 0,66 moles de aluminio. Eso era lo que me estaban preguntando. Respuesta, 0,66 moles de aluminio o 0,66 átomos gramos de aluminio. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que los átomos gramos son las mismas moles. Con esto damos por finalizado la explicación, una explicación sencilla sobre la estequiometría o cálculos químicos. Recuerden que en la estequiometría o cálculos químicos trabajamos moles, átomos y masa de los átomos en gramos. Y por eso podemos calcular, teniendo en cuenta la razón molar, en qué razón están los productos y en qué razón están los reactivos. De acuerdo a eso podemos solucionar eso. Solo me resta desearles un feliz día, que continúen adelante y que continuamos estudiando química, que es una materia que tiene mucho futuro y si le ponemos un poquito de cuidado vamos a seguir aprendiendo. Nos vemos la próxima clase.